¿Está Estefi en línea? Mirá vos qué bien. Estefi, ¿qué tal? Buenas tardes, Feynman le habla. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atenderme. ¿Qué edad tenés, Estefi? ¿18 o 19? 18, en unos días cumplo 19. Ah, en unos días cumplís 19. Claro, porque tu vacunación, tu certificado dice 2002. Naciste en el 2002. Correcto. Muy bien. Contame, ¿hasta cuándo trabajaste en la municipalidad? Hasta esta semana inclusive. Hasta esta semana. Muy bien. ¿Y dónde? ¿En qué dependencia? En la dependencia de la Secretaría de Educación. Es real que yo dependía de ceremonial y protocolo, pero hasta noviembre. Después, en diciembre, a partir de fines de noviembre para diciembre, me vi afectada, digamos, a la Secretaría de Educación, que bueno, a raíz de eso se gestionó la inscripción en parte, cuando se abrió la página formalmente por el gobierno, antes de que lleguen las dosis, me inscribí como presuntamente casi todos los ciudadanos, a expensas de una voluntariedad. Perdón, ¿cuándo te anotaste? ¿En noviembre? En diciembre, cuando se abrió la página de vacunación. Ok, ¿no te acordás cuándo? No. En el mes de diciembre, en el momento que se abrió la página de vacunación, yo me anoté... Vacunate, así se llama la página, ¿no? Exactamente. Vacunate. Yo fui llamada por la vía formal por la cual me había inscrito, digamos. Con esto quiero recalcar que es importante, que a mí nadie me acomodó, ni es real todo lo que se dijo, es sumamente fundamental desvincular a un funcionario público que se está ensuciando a costa de esta situación. Por ejemplo, ¿quién? ¿El intendente Ferraresi? El ministro Jorge Ferraresi es intendente, en esto no tiene absolutamente nada que ver porque no está ni en sus cabales, ni en su responsabilidad, ni en su función gestionar o no quién se vacuna. Yo me inscribí como cualquier ciudadano por la vía formal. Ahora, raro raro que vos te vacunaste y también se vacunó Ferraresi. Ese es un tema que a mí no me compete, yo estoy acá por hablar objetivamente de mi situación, que fue a costa de una injusticia, porque digamos, si el problema está en el llamado, que lo está, acá la culpabilidad no está en quién se vacuna, en quién es llamado para vacunarse como todo ciudadano que se inscribe o se ofrece como voluntario, y menos a costa de tener la voluntariedad de ceder la dosis que yo la tuve, digamos, sino quien te pone responsabilidad de vacunación. La responsabilidad está en un sistema que está procediendo o improcediendo, que hoy por hoy se ve vulnerabilizado por una situación delicada en la cual estamos transitando. Ahora, ¿vos te das cuenta que la vacuna que vos tenés en el brazo, te diste las 2 dosis, no? No, me di una sola. Una sola. Y la China. La China. Sí, la Sinopharm, me di una sola. ¿Y cuándo te la diste? ¿La China cuándo te la diste? En marzo, el 5 de marzo. Cuando me llega el turno a mí por la página, yo quiero desistir de la vacunación, porque no es el mismo escenario, obviamente, que uno se puede inscribir, digamos, como voluntario en diciembre, antes de que lleguen las dosis, que después de 3 meses y medio, cuando hubo toda una situación de inequidad, de escasez. Entonces me pongo a voluntad, como fue una voluntad de inscribirse, a voluntad de querer donarla. Y no se me lo permitió. Me dijeron que por más de que yo no era docente, porque es una cuestión obvia por la edad, por tener 18 años, mi responsabilidad era dármela por una cuestión de que mi ámbito laboral sí era docente. Estaba en contacto directo con compañeros que sí profesaban esa carrera. Como estaba afectada al área educativa, me correspondía vacunarme. Estefi, perdón. ¿Trabajabas en la Secretaría de Educación y qué hacías? Cumplí un rol administrativo, pero y digamos... entonces, ¿cuál es el problema del contagio? A ver, contame. Que el estar en contacto, yo soy una persona, al igual que otros tantos compañeros, que además de exponerme cotidianamente en lo laboral, me expongo a colaborar en los barrios más carenciados y mucho más en esta situación delicada, que hay un mayor riesgo quizás al contagio. Entonces, yo me inscribí porque convivo con una madre de 62 años que viene de un cáncer muy grande, es paciente oncológica, una abuela de 95 años. Bueno, habría que haber vacunado a tu mamá y a tu abuela. Pero claro, no a vos. O sea, vos tenés en el brazo la vacuna que le correspondería a una persona mayor, que puede ser tu mamá o tu abuela. Yo eso no lo estoy discutiendo, por eso me ofrecí como voluntaria nuevamente para ceder mi dosis. A mí eso no me parece correcto, pero yo fui puesta en responsabilidad para vacunarme, no se me permitió esa donación. Pero no, ¿qué donación? Acá no se dona nada. Acá no se dona nada. Me parece que estás un poquito equivocada, Estefi. ¿No te da la sensación, no te sentís mal, no estás arrepentida, no crees que es inmoral lo que has hecho en este desierto? Vos misma lo decías, estamos en un desierto de vacunas, lo dijo el presidente, ¿no? Y vos tenés 18 años... Porque yo me vi involucrada en un proceder de un sistema que no actuó como corresponde. O sea, el problema es el sistema.
Vos lo que decís es que el culpable es el sistema que creó Obvio, porque hay una Goyan y cuestión de Kicillof. prioridad, hay una cuestión prioritaria de riesgo, de profesión y de edad, donde el cual el sistema es el que gestiona estos llamados. Y sí tiene que ver con una cuestión por ahí de donación, porque si el turno te compete y vos lo querés ceder, también es válido. ¿Dónde? No, ¿a dónde? No, eso no se puede hacer. Es algo que estás inventando, pero Si no yo importa. no me quiero aplicar la dosis porque hay una escasez y le pertenece, le corresponde en mayor medida a otra persona, eso es válido, pero a mí no se me lo permitió por el ámbito laboral en el cual yo me estaba desempeñando. Así que Esa vos fue la sos respuesta. personal administrativo de la Secretaría de Educación. Actualmente Y no, eso en ya este para momento vos, estar en una Secretaría de Educación, porque tiene la palabra educación, eso a vos te da la chance de vacunarte. Ese es tu criterio. no es el mío, es el criterio del sistema por el cual ejecutaron esa vacuna. Digamos, porque yo me presenté para desistir de esa vacunación y a mí me dijeron que era mi responsabilidad vacunarme porque me correspondía el estar en contacto estrecho con docentes. ¿Estás arrepentida o no? Estoy arrepentida de haberme involucrado ante tanta injusticia. ¿Cuál es la Sí, sí injusticia? estoy arrepentida, porque esa gestión de la vacuna no la hice yo y de hecho cuando se me llamó yo desistí y no se me lo permitió. No es, a lo que voy con esto es que no es culpa del ciudadano y de todo aquel que se vea afectado a un sistema de vacunación, una pandemia, sino al sistema que está gestionando esta vacunación que procede o no improcede, pero digamos tiene que ver con que está vulnerabilizado. ¿Qué está vulnerabilizado? Linda palabra esa. Linda palabra. El sistema se ve vulnerabilizado ¿Con porque qué? porque no se está procediendo como corresponde, evidentemente. Y con esto también pido respeto, no por mí nada más, digamos que yo soy un claro ejemplo, sino al resto de las personas que también se vacunaron, que no correspondían ni a grupo esencial, ni a edad de riesgo, ni con todos los, digamos, los requisitos prioritarios, porque no es culpa de quien es llamado para vacunarse, sino con los criterios que se toma ese llamado. Y mucho menos cuando uno se pone a disposición de ceder ese turno, esa dosis. Porque así como es voluntario ofrecerse para ver cuáles son los efectos de la vacuna en un panorama antes que llegue una dosis, también es voluntario ofrecerse desistir de esa vacuna en un panorama o un escenario cuando la dosis escasee la necesitan otras personas. Entonces, si te ponen en responsabilidad el mismo sistema, no es culpable quien se vacuna, quien es llamado para vacunarse. Digamos, acá no es una discusión que hay culpabilidad o no ciudadana por parte de quien se inscribe voluntariamente a una página que está al alcance de todos. Sí. Y que todos están abrazados bajo el mismo derecho, digamos, sino de quien procede para efectuar eso. O sea, el responsable para vos es el gobernador Kicillof. No, yo acá no di nombre de ningún funcionario Pero ¿cómo no? público. Bueno, pero alguien tiene que ser el responsable. Vos estás diciendo algo muy grave, estás haciendo una denuncia gravísima, que el problema es el Yo sistema, el nunca sistema lo dije. crea un hombre. Ese hombre tiene que ser o el gobernador o el ministro de salud o el segundo. Eduardo, disculpame y con todo el respeto que tengo hacia tu persona, eso lo decís vos, no lo digo yo. En ningún momento nombré al gobernador. Estamos en una situación muy vulnerable, muy sensibilizada. Y claro que sí. En un sistema que es sumamente complejo y eso excede más Vos allá con de la tus 18 función años de le los robaste la vacuna a alguien que la necesita. ¿Vos te das cuenta, Steffi, eso? Yo no se la robé, yo me inscribí como todo ciudadano y cuando me llamaron desistí y me pusieron en responsabilidad de dármela. Prácticamente me obligaron a dármela. No, nadie te obliga. A ver, no creas que soy un tonto, Steffi. A ver, y la gente que te está escuchando tampoco es idiota. Si vos te anotaste como voluntaria y vos no querés la vacuna, desistís del turno y se terminó. Lo desistí y no se me permitió. No, Sí, hay pero algo que es real, que el Pero personal ¿quién no te- docente afectado a la vacuna tiene que presentar titulaciones, recibo de sueldo de la institución donde trabaja. Y yo claramente no tenía eso porque yo no soy docente, con 18 años Y no claro puedo que no. terminar un título docente. Entonces, a raíz de eso, que la responsabilidad está en quién te llama y en quién consiente ese turno a la vacunación. Si uno desiste y cede y dice que no, te ponen en responsabilidad y en culpabilidad de que si no te la das, la consecuencia, digamos, la va a tener tu ámbito y tus compañeros. Entonces, yo Steffi, me tiene bien responsabilidad. Porque contame yo no una fui cosa. quien apliqué la vacuna yo. Escuchame, Steffi. Vos sos licenciada en Educación y Relaciones Internacionales. Sos técnica No. en Derecho Internacional en Harvard. Sos técnica en Políticas Públicas de la Universidad Siglo XXI. Sí, acá hay un error de comunicación que, bueno, ustedes como responsables de la comunicación lo saben. Los iconos y los emoticones denotan un lenguaje. Entonces, como el perfil de Instagram tiene una cuestión de caracteres limitados,
el símbolo el icono de graduación tiene que ver con un estudio ya concluido y los libros con un estudio en curso. Yo puse ese icono de los libros con la licenciatura en educación y con la licenciatura en relaciones internacionales porque es lo que estoy estudiando, es lo que está en curso, una en UNCI y otra en UADE, las dos en simultáneo. Y el resto de las tecnicaturas y los cursos y los títulos sí están concluidos. Y eso me es necesario aclararlo porque si bien es un pormenor y se me transgredió totalmente la privacidad porque nadie tiene que ver con este tema. No, pero ¿qué privacidad? Si lo publicaste vos, es público en un portal tuyo, ¿no? Es público, pero eso no quiere decir que yo quiera hacerlo mediático. No, pero ¿qué mediático? Es público, es público. Lo que es público es público. Yo no quise público. hacerlo mediático porque nada tiene que ver con esta Y entonces, cuestión de la ¿para qué te pública. sacaste la foto militando la vacuna? Contame, Estefi. ¿Para qué? Esa foto fue un error, digamos, inocente, hasta tonto sería, porque la foto nunca la publiqué yo, no se difundió por mí, de hecho ni está en mi celular. ¿Y quién? A mí la persona que me acompañó... ¿Y quién fue? La persona que me acompañó a vacunarme, como yo no estaba con batería, para, digamos, mostrarle a mi familia que ya me había vacunado, me sacó una foto y la mandó. ¿Y quién fue? Aunque yo haya pedido, no voy a dar nombres porque no está ¿Pero es funcionario público? poner a nadie. ¿Es funcionario público? No, para nada. Desvíen, por favor, a funcionarios públicos correspondientes a mi ámbito y con esto también, con todo respeto, digamos, hacia el periodismo y hacia la gente, desvinculen a la gente correspondiente a mis ámbitos laborales, a mis ámbitos personales, porque nada tienen que ver. Mencionaron a compañeros de parte del equipo de ceremonial en el cual yo formé parte. ¿Gustavo Antunes era tu jefe en ceremonial? ¿Perdón? Gustavo Antunes era... No, están informando a través de la desinformación. Gracias por preguntármelo, pero esta es una información que tampoco me compete dar porque se desvirtó y se descompaginó todo, se confabuló un escenario que nada tiene que ver con la verdad. Pero es una foto tuya en tu es una foto tuya en tu Instagram con Gustavo Antunes. Sí, pero él no es jefe de ceremonial. Estábamos en una actividad en su momento que nada tiene que ver con la cronología, digamos, de la vacuna ni en el momento de inscripción. Okay. Y él no es jefe de ceremonial, no sé de dónde sacaron esa información, pero lo único que les pido es respeto hacia el equipo de ceremonial y todo el equipo de trabajo de quienes hoy asumen las responsabilidades en Avellaneda, porque fueron las mismas personas que acompañaron al ministro, exintendente Jorge Ferraresi en plena pandemia, a solo espalda con espalda, en la situación más vulnerable que tenía el país, ayudar a la gente más necesitada. Entonces, fue una cuestión de respeto a personas que nada tienen que ver. ¿Vos, Estefi, estabas espalda con espalda con el intendente? Sí, acompañándolo y asistiéndolo en las actividades correspondientes, porque el ministro ¿Y lo acompañabas a qué, Estefi? Contame. en el cuidado de la gente. ¿A qué lo acompañabas al gobernador, al intendente? Esa es una información que tampoco voy a dar porque no tiene que ver con por lo cual se están comunicando conmigo, que es por este error del sistema de vacunación, digamos, por ese llamado. Estefi, muchísimas gracias. Pero corresponde a una etapa de mi vida que es tema de vacunación, digamos, por ese llamado. Estefi, muchísimas gracias. Pero corresponde a una etapa de mi vida que se culminó antes de la inscripción a la vacunación. Ok. Estefi, gracias por atendernos, Fuiste muy, pero muy amable. Eduardo, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias por el tiempo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. A ver, ¿podemos explicar el sistema de vacunación? El anotarse... Ni loco. ¿Podés explicarlo? No, no entiendo nada. A ver, vamos a ponernos de acuerdo en este punto. Cuando llegó la vacuna china, la vacuna Sinopharm, que no tenía papeles, evidencia científica, a eso se le llama papeles, para ser aplicada en mayores de 60 años o a mayores de 60 años, se decidió estratégicamente aplicarlo al personal de educación. Pero se entiende por personal de educación no una empleada administrativa de una secretaría de educación. Claro. Se entiende por personal de educación a la gente que va a estar en contacto con los chicos, porque para eso es para esa es la vacuna. La vacuna es para que las maestras no contagien a los chicos o no se contagien de los chicos, no para que los empleados administrativos de una secretaría de un municipio pasante se vacune. Solamente porque tiene eso el no es contacto... Porque vos fíjate la explicación de Estefi, ¿no? Yo tenía contacto con docentes. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? En febrero no estaban trabajando, en marzo todavía no estaban trabajando, en febrero o en enero y en febrero no estaban trabajando. Entonces, tenés contacto, ok, fantástico. ¿Y cuál es el problema? Pero si todo el mundo tiene contacto con gente que está expuesta, nosotros tenemos todo contacto, el tiempo. Así que no estamos vacunados todavía. Ahora, nadie puede... mi derecho a vacunarme. Nadie puede obligar a otro a vacunarse. Pero claro que no, esto es una tontería. Porque la explicación de Estefi es, el sistema me obligó a vacunarme. Es mentira. Yo conozco cientos de personas, del personal de salud, del personal sanitario de Argentina, que decidieron
por distintas razones, durante el mes de enero y febrero no vacunarse. Porque tenían miedo, porque no tenían la información, por lo que fuere. Y no se vacunaron. Está denunciando un delito grave, que alguien la obligó a vacunarse. Esto es no sé si el sistema, una persona, el gobernador, el intendente. Excusa. Eso es una excusa. Primero no tiene que haberse anotado porque no es docente. Primer punto. Aclaremos el sistema no tendría que haber, pero si haberlo aceptado. Falseás la información, el sistema te acepta. Claro, si vos decís, claro. Si vos decís que sos egresada de Harvard. Zanini. Soy personal de salud, aparece como personal de salud. Y sí, lo vacunaron, a él, a la mujer. Sí, pero cuando vas tenés que contraponerlo con un recibo sueldo. No, nadie te pide nada. Acá me dicen algunos amigos docentes que le han pedido recibo sueldo. Bueno, no es el caso de Avellaneda. Para vacunarse. Bueno, es el caso de para contraponer la información con lo que se cargó en la web. Si vos no sos acomodado, vas a tener que presentar los papeles seguro. Si vos sos acomodado de alguien, obviamente no te van a pedir los papeles. Ningún sistema, está claro, por ley, que nadie está obligado a vacunarse. Está claro que por razones epidemiológicas, todo el mundo debería estar vacunado. Pero vuelvo a insistir en este punto, todas las vacunas. Y perdonen que sea tan reiterativo. A ver, el sistema planificó la posibilidad de vacunar docentes porque la vacuna Sinopharm no es apta para mayores de 60 años. Por ende se decidió que fuera el grupo de docentes. Pero la definición de docente, vuelvo a repetir, es persona que está en contacto con los chicos, los alumnos, o que va a estar en contacto con ellos, y que puede intercambiar, digamos, puede correr algún riesgo de contagio. ¿Qué tiene que ver una secretaria administrativa de una secretaría, una pasante, porque ni siquiera era personal estable, de una secretaría de educación? ¿Dónde está el perfil de docente? 18 años. Lo mismo que la profesora de teatro. La misma historia. De un hospital. La profesora de teatro de un grupo de gente que recibe tratamientos paliativos de un hospital. Entonces se ha visto que esa es la gente del cuerpo o del equipo de salud que atiende COVID. Estas desviaciones que son oportunistas, nada más que eso, oportunistas. En este país hay demasiado oportunista. Algunos se sienten sorprendidos porque uno los encasilla de este modo, pero la verdad es que es una inmoralidad. No hablo de esta señorita en particular, no la conozco, no me interesa saber de dónde sale o por qué se vacunó. Pero está claro que hay desviaciones de la realidad. El tema es, tienen que vacunarse los docentes, gente que está en contacto con los alumnos, tiene que vacunarse el personal de salud, gente que está en contacto con pacientes, no gente que enseña teatro. Pero estas desviaciones son, aprovechadas, entre comillas, por un sistema que tiene evidentemente agujeros negros, y esos agujeros negros le convienen a mucha gente de la política. Y entonces ahí aparecen hijos, entenados, conocidos, choferes, esposas de choferes, maridos de choferas, etcétera, como ahora se dice choferas también, ¿no? Sí, perdón, el chofer a eso voy. del intendente Cafaro de Zárate, donde no vacunaron a los viejitos hasta no hoy. DNI. Hasta hoy. Pero al chofer del intendente Cafaro en Zárate lo vacunaron. Y a la mujer del chofer también. Y a la mujer del chofer. Estas interpretaciones arbitrarias, antojadizas, hacen que ni ella, ni él, ni yo, ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros, y cuanto viejo de 80 años hay en Argentina, esté vacunado. No es justo. Esto claramente no es justo. Porque los que se mueren no tienen 18 años, los que se mueren tienen 80. Ese es el problema del sistema, ¿no es cierto, Claudio? O sea, acá el problema es está el hecho sistema a propósito, Silvia. Que evidentemente está hecho adrede, Silvia. facilita este tipo de escándalos, porque la verdad que no se puede creer que se produzcan semejantes barbaridades. Los que no están vacunados hoy son los muertos de mañana. O de pasado mañana o del mes que viene. Yo voy a hacer la cuenta, pero desde que llegó la vacuna a la República Argentina, fines de diciembre, 28, 29 de diciembre, han muerto casi 4.500 personas. La pregunta que me hago es, ¿podrían haberse evitado esas muertes vacunando a la gente que correspondía? Hoy murieron 100 y tantos muertos. Hoy murieron, sí. Más de 150. Exactamente. Ayer 202. Y creo que debe haber como 9.000 infectados, más o menos. Sí, 8.400, pero por ahí. Ah, claro, ahí abajo, ahí tiene la cantidad de infectados totales, etcétera, etcétera. Ahí está en el Zócalo.
Exactamente, lo tengo muy lejos, por eso no lo puedo ver, y muy chiquito. Pero usted lo tiene en pantalla acá abajo, ahí abajo, ahí lo tiene. La cantidad de fallecidos hasta ahora son 54.400, ¿no? Sí, 833. 4.000 de estos murieron entre diciembre y ahora. Bueno, muy bien. Diego Lewel, ¿dónde estás? Buenas tardes, ¿cómo estás?